días, la clase de ahora es acerca de trigonometría. En clases anteriores ya vimos la clasificación de los triángulos. En esta clase veremos las razones trigonométricas y haremos hincapié también en el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Tiene por objetivo encontrar uno de los lados de un triángulo rectángulo. Hay que tomar en cuenta que el lado inclinado se le conoce como hipotenusa. El lado de los lados rectos se les conoce como catetos. El teorema de Pitágoras me permite encontrar cada uno de estos lados mediante esta fórmula, donde la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Despejando la fórmula me quedaría la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Si yo deseo determinar la medida de uno de los catetos, voy a seleccionar la hipotenusa al cuadrado y restarle el otro cateto. Si quiero determinar el cateto A, la fórmula me queda raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Y si deseo determinar el cateto B, la fórmula es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Ya trigonométricas. Las razones trigonométricas, en cambio, tienen por objetivo encontrar o determinar la relación que existe entre los catetos o hipotenusa de un triángulo rectángulo con su respectivo ángulo. En este caso, yo tengo el ángulo alfa, que se encuentra aquí. Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es el cateto que está frente al ángulo y la hipotenusa es este lado inclinado o el lado más largo de un triángulo. Quedaría cateto opuesto A sobre C. Ahora yo tengo coseno del ángulo alfa. Se tiene el cateto continuo o el cateto adyacente, que es el cateto que se encuentra en esta parte inferior. En este caso es B. Y la hipotenusa, que sigue siendo en este caso la C. Me quedaría B sobre C. Y finalmente la tangente del ángulo alfa, que me quedaría el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, la A, que es el cateto opuesto ya que está enfrente, y la B, que es el cateto adyacente que está abajo, A sobre B. Además de estas razones trigonométricas, yo cuento con razones trigonométricas recíprocas, que son el inverso de las razones trigonométricas estudiadas anteriormente. La razón de la cotangente es el inverso de la tangente, por lo tanto me quedaría B sobre A. Si yo tengo la secante, es el opuesto del coseno y me queda C sobre B. Y si yo tengo el cosecante, es el opuesto del seno. Me quedaría C sobre A. A continuación les he dejado un ejemplo para que se comprenda de mejor manera. Ángulo rectángulo donde uno de los catetos mide 12 y el otro cateto mide 5. Lo que yo deseo determinar es la hipotenusa, en este caso nombrada con la letra A. Yo sé que la fórmula es A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. En este caso, B es el cateto más pequeño y C es este cateto que mide 12. Reemplazo 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Realizo las operaciones respectivas y me queda que la hipotenusa al cuadrado es igual a 169. Para eliminar el cuadrado, yo tengo que aplicar una raíz. La raíz de 169 es 13. Por lo tanto, la hipotenusa tiene una medida de 13 unidades. Una vez determinado esto, yo sé que la hipotenusa vale 13 y también yo puedo determinar las razones trigonométricas, donde estas serían las principales y estas serían mis recíprocas. Si yo deseo encontrar el seno del ángulo alfa, es el cateto opuesto, o sea 5 sobre la hipotenusa, 13, 5 sobre 13. El coseno es el cateto
adyacente o este cateto que se encuentra aquí abajo, o sea 12, sobre la hipotenusa que es 13. La tangente es el opuesto, este 5, sobre el adyacente, 5 sobre 12. Y por supuesto los recíprocos van a ser lo contrario de lo que acabo de elaborar. La cotangente va a ser lo contrario de la tangente. Si la tangente es 5 sobre 12, la cotangente es 12 sobre 5. El coseno va a ser lo contrario de la secante. Si el coseno es 12 sobre 13, el secante es 13 sobre 12. Y finalmente el seno, que tiene su recíproco con el cosecante. Si el seno es 5 sobre 13, el cosecante va a ser 13 sobre 5. Ahí estaría resuelto mi problema. A continuación les he dejado una tarea. Me dice aplicar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas en los siguientes triángulos. Dos ejemplos. En el primer ejemplo tengo la hipotenusa y también tengo uno de los catetos. Tendría que determinar el cateto, que en este caso es nombrado como la C, y luego de eso encontrar las razones trigonométricas de este ángulo alfa. En el segundo ejercicio yo tengo una hipotenusa que vale 5, un cateto que vale 3 y deseo encontrar este cateto B, además de las razones trigonométricas que funcionan con este ángulo beta. Espero me hayan comprendido la clase y si tienen alguna duda estaré gustoso en ayudarles. Muchas gracias.